Pues muy buenas tardes a todos. Para aquellos que nos están viendo en Facebook, una disculpa por la tardanza, tuvimos un problema con el internet. El día de hoy vamos a continuar un mensaje que habíamos dejado pendiente. ¿Ya? Okay. Entonces el día de hoy vamos a continuar con un mensaje que habíamos dejado en dos partes hace 15 días, y el mensaje del domingo pasado que nos habíamos reunido está particularmente basado en Juan 4. El día de hoy vamos a continuar con ese mensaje sobre Jesús y la mujer samaritana. Entonces en Juan 4 vamos a estar prestando básicamente ahorita toda nuestra atención, y ya hacia el final del mensaje vamos a irnos hacia Juan 16. Entonces hace 2 domingos habíamos respondido una pregunta a través del pasaje que habíamos leído, ¿no? Que es: ¿a quién le está hablando Jesús en este pasaje, ¿no? Entonces la respuesta a esta pregunta tenía 4 partes. Habíamos visto que Jesús le estaba hablando a una generación que no conocía la santidad, en primer lugar. En segundo lugar, Jesús le estaba hablando a una generación que vive esclavizada a obras muertas. En tercer lugar, Jesús le estaba hablando a una generación que no conocía a su Creador. Y en cuarto lugar, Jesús le estaba hablando a una generación que necesitaba conocerlo. Estos son 4 aspectos que vimos el mensaje pasado y que están íntimamente relacionados con la motivación o con el deseo que está debajo de todas las personas que viven en el mundo y que deciden vivir separados de Dios y estar en constante rebeldía con Dios. Por medio de este pasaje, de este personaje del relato de la mujer samaritana, pudimos conocer la condición en la que se encuentran muchas personas, creyentes y no creyentes, que piensan que conocen a Dios, pero están lejanos a Él. La samaritana, en el Evangelio de Juan, es una parábola, es una imagen para referir al creyente que pretende vivir una vida espiritual, pero no tiene a Dios. Estos 4 puntos que habíamos visto los podemos también resumir aún más. Podemos incluso sintetizar más esos 4 puntos, y podemos decir que el mensaje del domingo pasado se trató sobre el gozo de Dios. Dijimos qué sí es y qué no es. De hecho, gran parte del mensaje se trató en hacer una diferencia entre lo que es la felicidad en términos terrenales y lo que es el gozo de Dios. También vimos dónde se originan. Habíamos visto que la felicidad se origina en la carne y se origina en lo que percibe nuestro cuerpo, o como lo refiere la Biblia en 1 de Juan capítulo 2 versículo 16, en el deseo de los ojos, en el deseo de la carne y en la vanagloria de la vida. Y el otro, el gozo, nace del Espíritu Santo. Es un fruto que produce exclusivamente el Espíritu Santo. Habíamos dicho que el gozo es una parte esencial de Dios, porque el gozo es una extensión de su personalidad. Nosotros nos gozamos porque Dios es un Dios gozoso. El gozo, por lo mismo, es una evidencia de que nosotros nacimos de Él. Así como los hijos heredan los genes de los padres, de esa misma forma nosotros heredamos a través de su espíritu ese gozo. Y ese también es una evidencia de que Dios permanece en nuestras vidas. Y finalmente estudiamos unos pasajes donde observamos situaciones que nos ayudan a cultivar
ese gozo de Dios. Esas cosas que habíamos mencionado no lo producen, pero lo cultivan, lo ejercitan. A grandes rasgos vimos eso. Y meditaba a la hora de estar pensando en el tema del mensaje de hoy, si debía volver a hablar sobre este mismo relato de Juan 4. Ya habíamos hablado del gozo, sobre su importancia en la vida de un creyente y sobre aquellas cosas que pueden camuflajearse, que se pueden confundir con el gozo y no lo son. Y también habíamos hablado sobre aquellas cosas que pueden llegar a cultivarlo. Y yo me preguntaba y oraba y consultaba con Dios, ¿habrá más que se deba de hablar del gozo? ¿Debo de insistir más al respecto del gozo? Y la respuesta de Dios fue inmediata: sí, sí tienes que hacerlo. Hay mucho más que decir y es necesario que la iglesia esté muy bien estudiada en esto. Y lo primero que deseo decirte el mensaje del día de hoy es sobre la importancia del gozo en la vida de un creyente. Si el mensaje pasado habíamos dicho qué sí es y qué no es, aprende a distinguirlo, porque es importante que el gozo esté presente en la vida de un creyente. Eso es la médula y la importancia del mensaje de hoy. La Biblia habla muchísimo sobre el gozo, porque el gozo es una condición de la vida de un hijo de Dios. El gozo no es una añadidura, no es un plus, no es la cereza del pastel en nuestras vidas, no es el moño en el regalo de la salvación que nos ha dado Dios. El gozo no es accesorio, no es como que hoy sí me pongo el gozo y hoy no me pongo el gozo. Hoy tuve un buen día y estuve gozoso, hoy tuve un mal día y pues no me sentí muy gozoso. No, el gozo no funciona así, no es una cuestión que podamos pensar que es algo que se añade, se suma a nuestras vidas. El gozo no es una opción, el gozo es un mandamiento. Y quiero explicarte un par de cosas sobre este gozo que Dios te está pidiendo a ti que lo tengas. El Antiguo Testamento es muy contundente, es muy incisivo al respecto de la presencia o de la ausencia del gozo en la vida de un hijo de Dios. Si alguna vez lees Deuteronomio, te invito a que prestes mucha atención a la forma en la que Dios habla del gozo o de la alegría en esos pasajes. Si lo haces, podrás ver que el gozo en el pueblo de Dios tiene un carácter obligatorio. Constantemente Dios dice, te vas a alegrar. Tiene que pasar, es algo que tienes que hacer. El gozo era una ley para su pueblo. Y cuando digo ley, es que esa norma que Dios había dado tiene las mismas características que las normas o las leyes de nuestra sociedad. Son obligatorias, expresan un derecho que tienen las personas, hay una consecuencia si no las cumples y hay un beneficio si las cumples. Te voy a leer 3 pasajes que quiero que dejen muy en claro cuál es este carácter normativo, obligatorio del gozo en el pueblo de Dios. Y esto pasaba particularmente, era algo que Dios exigía cuando ellos recibían bendiciones, cuando ellos querían ofrecer un sacrificio o un servicio a Dios, y cuando ellos decidían hacer las cosas sin este gozo. Entonces, el primer pasaje se halla en Deuteronomio, capítulo 26, versículo 11, y dice: y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti, a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Entonces, según este versículo, ¿cuál es la actitud que Dios esperaba cuando Dios les daba bendiciones? ¿Qué era lo que Dios esperaba? A que se alegraran. Sí, dice, y te alegrarás.
Dios se lo está mandando, se está poniendo como una orden. Esto tiene que pasar. Deuteronomio 27, versículos 6 y 7, dice: de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y quiero subrayar el versículo 7, dice: y sacrificarás ofrendas de paz y comerás ahí. ¿Y qué dice que tiene que pasar? Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Entonces, ¿cuál era la actitud que Dios esperaba cuando su pueblo le ofrecía algo? Que se alegraran. Eso era lo que Dios estaba esperando en ese sacrificio, en esa ofrenda. Y luego dice, en Deuteronomio capítulo 28, versículos 47 y 48, dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre, con sed y con desnudez, y con la falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Entonces, ¿qué era lo que el pueblo podía esperar cuando no servía con gozo a Dios? Lo que podía esperar era que Dios mismo los destruyera. Entonces, no hay forma alguna de malinterpretar estos pasajes. Dios no solamente esperaba que su pueblo le sirviera, o que le diera sacrificios, o que le hiciera ofrendas. Dios demandaba que ellos hicieran todas esas cosas con gozo, con alegría. Debía existir un placer interno, profundo, al obedecer los mandamientos de Dios. El pueblo de Israel no tenía realmente una opción. No podían ellos obedecer, bueno, pues porque sí tengo que hacerlo, ¿no? O porque no me queda de otra. Mejor hacerlo de mala gana que no hacerlo. Ellos no tenían esa opción. Dios les decía: tienes que recibir y tienes que dar, tienes que servir con alegría, con gozo. De la misma forma, si tú y yo obedecemos la palabra de Dios, pero no nos gozamos, si nosotros actuamos sin la alegría de hacer las cosas para Dios, no esperes que Dios vea con agrado lo que tú estás haciendo. A los ojos de Dios eso es una obra muerta. De hecho, por lo que podemos leer, Dios promete una maldición si es que nosotros queremos hacer las cosas nada más porque sí, sin gozo. Y eso está en lo que estamos leyendo en Deuteronomio 28, 47. De la misma forma en que Dios nos dice en Primera de Pedro que debemos de ser santos porque Él es santo, asimismo la palabra de Dios nos manda a estar gozosos porque Dios es un Dios gozoso. En Filipenses capítulo 4, versículo 4, leemos que el gozo es un mandamiento. Lo que dice el versículo, en versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre, y después nos vuelve a insistir otra vez, digo, regocijaos. Entonces es un mandamiento que te dice: yo te sugiero que estés gozoso, y ahora te lo repito, debes de estar gozoso. Entonces el gozo es algo que Dios exige en todos los creyentes. De la misma forma que el cristiano está obligado a verse siempre como en el versículo de Filipenses, debemos de entender que ese gozo que dice estar siempre gozosos aplica en toda circunstancia. Cuando la palabra dice siempre, cuando la palabra de Dios dice siempre, no debemos de entender solamente tiempo, debemos de entender también circunstancias y debemos de entender también personas. Dios, pero es que ¿cómo puedo estar gozoso si estoy rodeado de gente que no cree en ti? Pues aún así Dios te dice: regocijaos siempre.
Y esto es parte de lo que yo quiero que hablemos el día de hoy. Que como hijos de Dios estamos obligados a estar gozosos. Y yo sé que es muy raro, es como si no tiene sentido lo que me estás diciendo. Como que se siente mal o se escucha raro que alguien te obligue o te pida que estés contento, ¿no? Pareciera que es erróneo que Dios te pida o te demande o te imponga que estés gozosos, porque se podría pensar que el gozo es una cuestión de voluntad o tiene que ver con la disposición de una persona. Parecería que se tratara de una actitud o de una forma de pensar, así como piensa positivo, ¿no? Pero no, el gozo no tiene nada que ver con nuestra mente, ni tiene nada que ver con nuestras ideas. No es como que de pronto, le pegaron a la defensa de mi carro, entonces lo proceso y digo, bueno, pues seguramente Dios va a proveer algo, ¿no? Y entonces estoy gozoso, ¿no? No es algo que yo me mentalice, no es una cuestión de autopersuasión. Tiene que ver con algo que Dios produce y ejercita en nuestras vidas. Este mandamiento, al igual que muchos otros que se mencionan en la Biblia, tienen una condición especial. Los mandamientos de Dios son humanamente imposibles de cumplir. Tú, por más que te propongas hacerlo y decir, hoy voy a tener un día gozoso, no sucede así. Tú no puedes generar el gozo. El gozo, estar gozoso, es muy semejante a como estar siempre agradecido, como se menciona en 1 de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y estar siempre gozoso es semejante a amar a nuestros enemigos, como Jesús dice en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, porque si ustedes aman a quienes los aman, pues qué mérito hay, ¿no? Y estar gozoso es muy semejante como a soportar a los demás, como dice Colosenses 3:13. Soportados los unos a los otros y perdonados unos a otros, como Cristo os perdonó a vosotros. Estas cosas no las puedes hacer por ti mismo, porque naturalmente el ser humano es ingrato, el ser humano no se conforma con nada, odia a sus enemigos y se exaspera con los demás. Y esta es una condición para todo creyente. Esta es una condición que tienes tú como cristiano. Tú no puedes hacer las cosas por ti mismo. Es una condición para vivir tu fe. Necesitas de Dios para obedecer a Dios. Y si llevamos eso al terreno del gozo, necesitas de Dios para cumplir con la norma que Él te impone, estar siempre gozoso. Por eso, quiero que volvamos a repasar unos versículos de Juan 4, donde se habla de Jesús y la mujer samaritana, y quiero que leamos unos pasajes de Juan capítulo 16. Por medio de estos pasajes quiero que descubramos, quiero que conozcamos que la fuente principal del gozo y la forma en la que Dios constantemente lo va a producir tiene bíblicamente una condición. El primer punto de este mensaje quiero que lo veamos en Juan capítulo 4, versículo del 7 al 14. Y quiero que este primer punto del mensaje, lo identifiques con una pregunta. Hazte una pregunta a ti mismo. Y sé muy honesto a la hora de hacértela. ¿Cuál es la raíz más profunda de mi gozo? En el mensaje pasado hicimos una diferencia entre lo que es la felicidad terrenal y lo que es el gozo de Dios, ¿sí? Lo que veremos ahorita ya nos ubica entre esos dos conceptos. El dilema ahorita ya no tendría que ser para una persona, bueno, felicidad terrenal o gozo de Dios. No, eso ya no tendría que ser el dilema. La felicidad terrenal queda completamente desechada. Lo que veremos ahorita
es preguntarnos no si Dios es la fuente de mi dicha, sino qué cosas de Dios son la fuente de mi dicha. Debes de analizar qué cosas de Dios producen gozo en ti. Sus bendiciones o Dios mismo. Porque es fácil sentirse alegre cuando Dios te da algo. Es como, tengo un nuevo trabajo, ¿no? Y me siento gozoso. Pero ¿qué pasa cuando no estoy recibiendo algo que mis sentidos perciben? ¿Cómo me siento gozoso ahí? ¿Qué pasa cuando de parte de Dios recibes un no? Como, muchas gracias Dios, me goza que me digas que no y me cierres la puerta. No. ¿Qué pasa cuando Dios tiene que quitarme algo que me gusta? O cuando tengo que renunciar a algo que yo deseo. ¿Cómo me gozo ahí? ¿Qué pasa cuando debo de esperar para que Dios provea algo, pero en el ínter no hay nada? Este es el primer paso para identificar qué cosas en tu vida alimentan el gozo. Pregúntate, cuando yo pienso en Dios, lo que me da alegría o lo que me genera alegría de parte de Dios es lo que Él me da o quién es Él. E incluso analiza tus oraciones. Constantemente, tu gratitud a Dios, ¿en qué se manifiesta? Dios, gracias por el trabajo que me has dado. Gracias por la casa. O Dios, gracias por tu fidelidad. Gracias porque eres justo. Gracias porque tu medida es santidad. Analízalo. ¿Qué es lo que habita en tus oraciones? ¿Cuáles son los motivos por los cuales tú generas alegría en Dios? Sé muy honesto. Rastrea cuál es el origen de tu dicha. ¿Lo que recibes de Dios o qué representa a Dios en tu vida? ¿Quién es Él en tu vida? Juan 4, versículo 7 en adelante dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y hay dos cosas que yo quiero que notes de estos pasajes que acabamos de leer, del versículo 7 al 14. Lo primero es la condición que Jesús menciona en el versículo 10. Dijo: si tú conocieras, puso una condición, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, entonces pasaría algo. Antes de hablar de bendición y de plenitud, hay que hablar de conocimiento. Antes del gozo está el conocer quién es Cristo y quién es Él en su palabra. Y esto es muy obvio. La única manera en la que tú puedes saber qué esperar de Dios es si sabes quién es Dios. Si yo no conozco quién es Dios, siempre voy a estar dudando qué esperar de Él.
Sencillo, ¿no? O sea, si yo conozco a Dios, pues bueno, no sé qué va a hacer exactamente, pero como lo conozco, sé que va a proceder de cierta forma. Como yo lo conozco, sé que Él va a cumplir su palabra. De alguna forma u otra, puede que me beneficie o no, pero Él va a cumplir su palabra. Pero si yo no conozco a Dios, todo el tiempo voy a estar tronándome los dedos porque no sé si Dios está a mi favor y si lo que Él va a hacer me va a edificar o me va a destruir. Lo segundo que quiero que notes en estos pasajes es lo siguiente. Cuando Jesús comienza a hablar de gozo o de esta satisfacción por medio de la imagen del agua, que el agua quita la sed, la mujer samaritana relaciona el placer, la satisfacción, la dicha, con un objeto físico. Jesús le comienza a hablar de un agua viva y ella le dice, bueno, ¿y cómo vas a sacar el agua del pozo? Jesús habla de satisfacción plena, pero ello piensa en aquello que se logra a través de un agua física. Y aquí tenemos que entender que el agua es una imagen de aquello que nos sacia internamente. Y esto pasa con muchos de nosotros. Cuando la Biblia nos manda a que estemos gozosos, pueden suceder varias cosas en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Por una parte, uno puede pensar, bueno, ¿cómo puedo estar gozoso si tengo muchas deudas, si no tengo trabajo, tengo problemas en casa o estoy batallando con esta o aquella cosa? Pues no puedo estar gozoso. Si Dios quiere que esté gozoso, pues entonces que primero me dé y entonces hablamos de gozo. Puede pasar eso. O también puede pasar que podemos estar batallando, orando y buscando por todas partes las bendiciones de Dios, porque pensamos que ahí, en sus bendiciones, está la fuente de gozo y requerimos que Dios nos bendiga para estar entonces gozosos. Es como, bueno, pues ahorita no me siento gozoso, pero estoy esperando a que Dios me dé la capacidad de gozarme. ¿Por qué? Pues porque estoy pensando en que me va a dar un trabajo, estoy pensando que me va a dar aquello tanto que le he pedido en oración, o quiero que una circunstancia cambie. Puede pasar eso. Naturalmente, la forma de pensar de los hombres es que asocian el gozo de Dios con las bendiciones que nos da. De tal manera que si esa persona, Dios lo bendice mucho, pues tiene que ser una persona muy gozosa, ¿no? Por eso Jesús tiene que hacer una distinción entre lo terrenal, entre lo físico, lo tangible, lo que nosotros podemos percibir, y lo espiritual, que es lo invisible. Dice el versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Y cuando se refiere a esta agua, es todo aquello que proviene de la tierra. Como una imagen, ese pozo estaba sumido en la tierra. Tenías que sacar de la tierra esa agua para que te diera satisfacción. Dice el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús lo que nos está diciendo, en palabras muy simples, es esto. Cualquier persona que busca en lo terrenal estar saciado, siempre va a quedar insatisfecho. Y que aquí se entiende lo que estoy diciendo. No es que las bendiciones de Dios sean malas, sino que constantemente las cosas terrenales nos mandan y nos impulsan a buscar más cosas terrenales. El agua o las bendiciones terrenales siempre van a generar en ti un deseo de querer tener más. En tanto que el agua espiritual, la provisión espiritual que Jesús da, esa agua viva, será una raíz, o en palabras de Jesús va a ser una fuente inagotable de gozo. Yo no sé si en algún momento tú has tenido la oportunidad de ver una fuente de agua. Yo una vez pude ver una. Fue en un viaje que fue a San Luis, a un lugar que se llama Puente de Dios, y ahí hay un ojo de agua. Es una fuente subterránea de agua.
Y yo recuerdo que la fuente era tan poderosa que por más que yo me metiera y quisiera nadar hacia donde estaba el origen de esa fuente, me impulsaba. Era tan poderosa esa fuente de agua que hacía que arrastraba troncos, arrastraba piedras y alimentaba todo un río. Cuando Jesús está diciendo que Él va a dar una fuente de agua, es que esa fuente de agua va a ser poderosa, inagotable e imparable. Ahora, quiero que te grabes la forma en la que Jesús habla de esta agua espiritual. En el versículo 10 dijo que era un agua que siempre fluye, que no se estanca, es una fuente, es un agua viva. Y en el versículo 13 dijo que nacía de un origen que no se agota, es una fuente. Si la fuente deja de dar, pues entonces ya no es fuente. Pero también él dijo que esta agua viva, que es una fuente, tiene un fruto, tiene un beneficio. Al final del versículo 13, Jesús le dijo a la samaritana que lo que Él da es una fuente de agua que salta para vida eterna. El beneficio o la bendición que trae esta agua es que no solamente te da vida en esta tierra, sino que te concede eternidad. Esa fuente te conecta con la eternidad de Dios y te da paso a la eternidad de Dios. Esta agua de la que Jesús está hablando es el conocimiento de su persona por medio de su palabra. La fuente de agua que salta para vida eterna es la Biblia. Por eso, el gozo de Dios siempre va a perdurar, porque no dependan de que las cosas sucedan o no, dependan de que Dios sea. Y Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Yo puedo estar siempre gozoso porque Dios fue bueno ayer, es bueno hoy y sé que va a ser bueno mañana. Entonces, la base de un gozo duradero y permanente, la base del cimiento es que tú, de forma constante, estés conociendo a Dios a través de su palabra. Y ese conocimiento produce en nosotros la misma saciedad que nos daría el agua en un día caluroso. La diferencia es que esa satisfacción fluye, continúa, no se detiene y genera frutos. Por eso, en Juan 17, versículo 3, Jesús dice que la fuente de vida eterna, el origen de la vida eterna, es conocer al Padre y a su Hijo. Dice el versículo 3 de Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y por eso también, en Mateo 25, cuando se está hablando de la parábola de los talentos, Dios asemeja la eternidad con el gozo. Porque cuando los siervos cumplieron su tarea, Dios les dice, entra en el gozo de tu Señor. Y eso es una parábola de la vida eterna. Ahora, aquí viene una pregunta obligada. Uziel, ¿qué pasa si estoy leyendo la Biblia? Trato de conocer a Dios, pero aún así no siento gozo. ¿Qué pasa? ¿La fórmula no funciona? Se supone, podrías preguntar también, que si leo más la Biblia, entonces debo de sentirme más gozoso. Porque parecería que te estoy diciendo eso. La respuesta es no.
Tú puedes leer toda la Biblia de principio a fin y aún así no sentir ni un solo ápice de gozo. Puedes haber tú pasado de Génesis hasta Apocalipsis sin que en ningún momento hayas experimentado el gozo de Dios. Leer no es conocer, y saber de la Biblia no es entender quién es Dios. Esa segunda parte del mensaje, quiero mostrarte un aspecto obligado que viene al momento de que tú buscas a Dios en su palabra para conocerlo. Dice en Juan capítulo 4, versículo de 15 al 30. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Versículo 16. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Versículo 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Versículo 24, y esto lo subrayo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La mujer le dijo: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer deja su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. En estos versículos que acabamos de leer, la mujer está conociendo quién es Jesús. Ella está escuchando las palabras del Hijo de Dios y está descubriendo quién es Él. Jesús le habla de esta agua viva, que es diferente a la terrenal. Jesús le habla de esta fuente inagotable de gozo que salta hacia la eternidad. Ella apenas está descubriendo eso. Todavía no sabe quién es Jesús, pero está descubriendo algo. Ella apenas está averiguando quién es el que le habla cuando Jesús le habla de pecado y le revela cómo ha sido su vida lejos de Dios hasta ese punto. Justo cuando ella comienza a pensar que Jesús no es un hombre cualquiera, sino que tiene que ser pues alguien que viene de Dios, tiene que ser un maestro, tiene que ser un mensajero de Dios, ella cambia bruscamente el tema. Es un poco raro leer esto, porque de pronto dice, pues está hablando Jesús de que esta mujer pues ha tenido muchos esposos y que ahora vive en adulterio, y de pronto le dice: bueno, Señor Jesús, pues a mí me han dicho que se adora en este monte, pero ¿tú qué piensas, no? Está raro, ¿no? Que de pronto esta mujer le cambia el tema. Del agua viva y del pecado que Jesús le está hablando, de pronto esta mujer comienza, y Jesús le comienza también a hablar sobre adoración. La mujer le habla sobre la idea que ella tenía de adoración, y Jesús le muestra cómo es que tiene que ser la adoración. Por eso este versículo de que se tiene que adorar en espíritu y en verdad. El aspecto
obligado de este segundo punto del mensaje está relacionado con la adoración. Y quiero hacerte una diferencia de conceptos, porque a veces no sabemos qué es adorar. Podemos pensar así como, voy a ir a adorar a Dios y me imagino a mí mismo cantando, ¿no? En medio de una congregación. ¿No les ha pasado eso? Sí, como es el momento de la adoración, están todos cantando, ¿no? Una cosa es cantar, que es una práctica que se puede consagrar para servir a Dios. Otra cosa es alabar, y otra cosa es adorar. Parecen ser las mismas, pero no lo son. Como te dije, el canto es una práctica que podemos hacer o no hacer para servir a Dios. La alabanza es una reacción, es una respuesta natural de los hombres ante los atributos de Dios. O dicho en otras palabras, es un reconocimiento de la persona de Dios. Yo alabo a Dios cuando yo descubro y veo que Dios es santo. Entonces lo alabo por su santidad. ¿Se entiende? Pero la adoración tiene que ver con la exaltación de esos atributos. La adoración es una actitud de humildad ante la grandeza de alguien. La adoración en un creyente es la humillación voluntaria, mi humillación voluntaria ante la grandeza y la excelencia de Dios. Entonces, lo que sigue después del conocimiento de Dios es la adoración. Si ya aprendiste cómo es Dios en su palabra, lo que sigue es reconocerlo y exaltarlo por esos atributos que acabas de ver. Ahora, la adoración, en gran manera, depende mucho del contraste. Dios es fuerte, yo soy débil. Dios es santo, yo soy pecador. Dios es eterno, yo soy pasajero. Dios es justo, yo soy injusto. ¿Se entiende? Pero al ver a Dios, también aprendes a verte a ti mismo con realidad. Tú piensas que eres una muy buena persona hasta que conoces a Dios, que es la única persona buena. Y dices, no, creo que yo no soy tan bueno como pensaba, ¿verdad? Tú piensas que vives una vida justa hasta que ves que hay alguien que todo el tiempo hace lo correcto y que nunca ha hecho lo incorrecto. Y dices, pues no, creo que yo no soy tan justo, ¿no? Como yo pensaba que era. Esa exaltación implica humillación. Mi debilidad se rinde ante el poder de Dios. Mi pecado se rinde ante la santidad de Dios. Mi ignorancia se rinde ante la sabiduría de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Hasta aquí voy bien? ¿Se entiende que esa adoración no solamente es reconocer un atributo, ver el contraste, sino que ese contraste me hace a mí humillarme y exaltar a Dios? ¿Se entiende? Ok. Quiero explicarte por qué esta mujer samaritana comenzó a hablar de adoración tan pronto comenzó a hablar de Jesús. En los versículos 17 y 18 se nos dice que Jesús expuso dos cosas de la vida de esta mujer: adulterio y fornicación. Versículo 17 dice: respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes hasta ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. De acuerdo a la ley de los judíos, la fornicación y el adulterio tenían un castigo. Las mujeres tenían que ser lapidadas, tenían que ser apedreadas hasta que murieran. En Levítico 20, versículo 10, dice que si una mujer era atrapada en pecado sexual, ella y la persona con la que había pecado debían de morir apedreados.
Dice el versículo 10 de Levítico 20: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces había una condena, había un juicio en contra de lo que esta mujer había hecho prácticamente toda su vida. Ella sabía que de acuerdo a la ley de Dios, ella tenía que ser juzgada con severidad y sin perdón. Ella debía de morir, y la samaritana lo sabía y Jesús lo sabía, porque Jesús mismo se lo acaba de sugerir. Tuviste todas estas relaciones y ahorita ya ni siquiera estás casada. Pero cuando ella conoce a Jesús, no solamente escucha esta esperanza de tener un agua viva en su vida y de tener eternidad, esta mujer al mismo tiempo experimenta misericordia. Jesús le dio a conocer a la samaritana algo que ella no conocía: perdón. Sabía que esta mujer, que si un maestro judío le hablaba a ella tenía que morir. Por eso a la mujer samaritana se le hace raro que Jesús le esté hablando. ¿Por qué me estás hablando a mí si soy samaritana? Y muy por sus adentros, si tengo una vida como la que llevo. Esta mujer estaba conociendo que Dios perdona y da segundas oportunidades. Jesús le estaba diciendo que había esperanza de gozo y esperanza de alegría fuera de las relaciones pecaminosas. Tan pronto como esta mujer pudo conocer esto, empezó a sentir las ganas de adorar a Dios. La respuesta natural cuando tú conoces en verdad a Cristo es que quieres admirar esos atributos y quieres exaltarlos. Lo primero que tú haces de forma natural, cuando nunca habían visto, nace en ti un deseo natural de adorar a Dios sin cesar. Finalmente, Jesús revela por completo quién es a esta mujer, y por eso leemos en los versículos 25 y 26 lo siguiente: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús les dijo: yo soy el que habla contigo. Cuando ella descubrió y conoció que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios en persona, y más concretamente hablando, Dios mismo hecho carne, algo tremendo pasó en ella. Algo grande estaba pasando dentro de ella. Quiero que prestes mucha atención a un detalle que viene en el versículo 28. Luego de que Jesús le dijo quién era, y ella lo reconoció, dice el versículo 28, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto tengo. ¿No será él el Cristo? Algo que la samaritana no sabía cuando le pedía a Jesús de esta agua viva es que en ese momento ella ya estaba recibiendo el agua viva. Ella estaba escuchando la voz de Dios y estaba descubriendo quién era Dios a través de esa voz. Algo que conoció ella y que le hizo sentir un profundo deseo de adorar es que estaba contemplando la belleza de Dios. Y algo que tal vez nosotros no percibimos, pero que sí está en ese pasaje, es que esa agua viva tuvo un efecto inmediato en ella. El gozo de Dios en ese mismo momento la comenzó a inundar, comenzó a fluir en ella y la comenzó a saciar. Ahora, yo te dije que quería que vieras un solo detalle en el versículo 28, y es este: la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. ¿Y qué relevancia tiene esto? Si el qué
¿cómo yo puedo ver que esa mujer tiene gozo si dejó nada más una vasija, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo esto manifiesta que esta mujer ya estaba viviendo una dicha profunda y duradera? Quiero que pienses en cómo es que se ha dado todo el pasaje. Esta mujer iba por agua a mediodía, en la hora más calurosa del día. Y no solamente esta mujer estaba yendo al pozo porque tenía sed. El pasaje dice que esa era la única fuente que había, el pozo de Jacob. Y esa agua, también el pasaje nos está diciendo, es una imagen de su necesidad de ser feliz con cosas físicas y terrenales. Busca un agua física porque tiene una sed física. Cuando la mujer deja su cántaro, ella está dejando su objeto para recolectar agua. Lo que nos dice este pasaje es que ella en el momento dejó de tener sed. Yo no sé si has tenido sed, si has experimentado verdaderamente la sed, pero no puedes dejar de pensar en algo que no es agua en la mitad de un día caluroso. No puedes eludir la sed, no puedes eludir tus necesidades. Y ella dejó de necesitar agua, porque un agua viva ya la estaba satisfaciendo por dentro. Ella dejó atrás su deseo de saciarse por sí misma, porque el gozo de Dios ya estaba presente a su vida. Ella dijo, ¿para qué necesito el agua física? Ya no tengo sed si ya conocí a Jesús. Esa agua viva ya está fluyendo dentro de mí. El gozo de Dios viene a nuestras vidas cuando tenemos la oportunidad de conocer a Dios en su palabra y decidimos exaltar la belleza de Cristo. Ese gozo duradero y permanente se desata en nuestras vidas cuando descubrimos cosas de Dios que no conocíamos y que cambian nuestra forma de vernos a nosotros mismos y de ver nuestras circunstancias. Es como, ¿para qué me preocupo yo por esta deuda? Si Dios, la palabra de Dios dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pues creo que Él tiene suficientes recursos para proveerme. Ese gozo es tan intenso que nace en nosotros el deseo de actuar, de hacer algo. Dice el versículo 28, la mujer dejó su cántaro y acto seguido, ¿qué hizo? Fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces, no solamente ese gozo nos ayuda a dejar de lado las cosas que antes usábamos para satisfacernos, sino que el gozo nos impulsa a obedecer. Alguna vez pregúntate, ¿por qué motivo no sientes entusiasmo de compartir tu fe con los demás? ¿Por qué no te emociona? ¿Por qué no esperas cualquier conversación para compartirlo? Porque no hay gozo. Y si no hay gozo, es porque no hay una actitud de adoración. Y si no hay actitud de adoración es porque no conoces a Dios. Te aburriste de Dios. Pensaste que Dios era plano, que es como, ya lo que me dijeron, ya lo sé. La respuesta natural de cuando conoces a Dios es que quieres exaltarlo, es que cambia tu percepción de ti mismo y de tus circunstancias. Y ese gozo que Dios empieza a formar, empieza a desatar en tu vida, dice, sí, quiero compartirlo. Yo no sé mucho de este hombre porque hasta este punto esta mujer ni siquiera sabía si él era Cristo o no, porque dice, ¿no será este el Cristo? Había cierto grado todavía de incertidumbre en ella, pero había conocido algo y estaba convencida. Naturalmente ese gozo te impulsa a obedecer. En tanto un cristiano no tenga el gozo como motor de su vida, constantemente va a tener que acudir al pecado para sentirse motivado para hacer las cosas.
En tanto el gozo no sea tu batería diaria, inevitablemente vas a abandonar el camino de Dios, porque el gozo es algo que Dios diseñó en tu vida para que tú funciones. El gozo es en el cristiano lo que la gasolina es en los autos. Sin gozo no vas a ningún lado. Sin gozo tus obras están muertas. Por eso es una imposición y una obligación en los hijos de Dios, porque sin el gozo no puedes hacer nada que a Dios le agrade. Porque el gozo es una respuesta natural de que estás conociendo a Dios, de que estás experimentando la eternidad en esta tierra. Y quiero concluir con estos pasajes. Juan 16, versículo 13 al 22 dice: pero cuando aquí Jesús ya está a punto de ser crucificado y les está diciendo que Él iba a partir, pero que alguien, el Consolador, el Espíritu Santo, iba a venir para seguir con sus discípulos. Entonces dice, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me lo glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos: ¿qué es esto que nos dice que todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y por qué yo voy al Padre? Versículo 18. Decían pues: ¿qué quiere decir con esto todavía un poco? No entendemos lo que habla. Versículo 19. Jesús reconoció que querían preguntar y les dijo: preguntaréis entre vosotros acerca de esto que dije. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Versículo 21. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque su hora ha llegado. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Jesús aquí les está dando un breve resumen de lo que iba a pasar. Dice: ustedes van a experimentar tristeza porque me van a crucificar. Pero en el momento en el que ustedes me vean glorificado, ser resucitado de mi Padre, y ustedes lo vean, dice, se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Entonces Jesús aquí está poniendo un camino que surge desde el conocimiento que nos da el Espíritu de Dios a través de su palabra, y que se transforma en gozo. Y esto solamente sucede cuando tú ves a Cristo glorificado. Dejas de ver un Cristo muerto en la tinta y comienzas a ver un Cristo vivo, glorificado en el Espíritu. Ves cómo Cristo está trabajando en tu vida. Entonces te vuelvo a hacer la pregunta del inicio del mensaje: ¿cuál es la raíz más profunda de tu gozo? ¿Las bendiciones de Dios, lo que Él te da? ¿O quién es Él? No están mal las bendiciones, son muy buenas, es un testimonio enorme de quién es Dios. Pero nuestra recompensa y nuestra motivación siempre más grande es saber que conocemos a un Dios vivo. Es que todo el tiempo puedes ver a Dios glorificado, es que puedes admirar la belleza de Jesús en ese algo en lo que tu vida parece negro y oscuro. Y cuando conoces ese algo, lo adoras, y esa adoración despierta en ti un gozo
que te impulsa a obedecer a Dios. ¿Se entiende? ¿Cuál es la raíz de tu gozo? Aquí ya no hablamos de felicidad terrenal, hablamos de las cosas de Dios. ¿Qué cosas de Dios te producen alegría? ¿La bendición? ¿Sus promesas? ¿O el que promete? Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias, eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Ayúdanos a sentirnos animados, Señor, todo el tiempo. Aprendemos algo de ti, Señor, por favor, permite que tu iglesia te vea glorificado, Señor. Tú estás vivo, Señor. Tu promesa es que donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí tú estarás en medio de ellos, Señor. Permítenos verte glorificado, Señor. Queremos una vida de gozo, Señor. No las exiges, pero necesitamos de ti, necesitamos conocerte, Señor, a través de tu palabra, y necesitamos, Señor, poder adorarte, Señor, y necesitamos poder experimentar ese gozo, Señor. Ayúdanos, Señor, y permite que este gozo, Señor, sea la pila, sea la energía, sea la fuerza de tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.